Transmitiendo desde Haines City, Florida Central, para el mundo entero. Esta congregación, Roca Eterna, dirigiéndola por los pastores Pecinas. Gracias a todos por estar aquí y por conectarse a través de los diferentes medios. Hacemos una oración para comenzar. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, te bendecimos a ti, Padre amado. Tú eres Kadosh, tú eres santo, tu nombre es Kadosh y no hay nadie que se pueda comparar a ti, mi Rey, el que habita en luz inaccesible. Te damos a ti todo el honor y todo el esplendor y te damos gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias por esta gran oportunidad, mi Rey, que tú nos concedes en este tiempo para honrar tu nombre, mi Rey. Abba, todo lo colocamos a tus pies para que seas tú el que te manifiestes, para que seas tú, mi Rey amado, el que vaya dando entendimiento, mi Rey. Abba, gracias, mi Rey. Amén, amén. Parashá Vaigash. Vamos a la discusión de la Parashá Vaigash. Esta Parashá, una Parashá, yo digo, más de índole sentimental que lo que nosotros estamos viendo en esta historia de Yosef. Dos historias ya que hemos cubierto de Yosef. Estamos en la penúltima Parashá de Génesis, del Sefer Bereshit. Una más y terminamos Bereshit. Y hemos aprendido algo, ¿verdad? Algo diferente al año pasado. Ya esta es la segunda vez que tocamos Bereshit completo. Y vamos viendo otros aspectos. El año que viene vamos a ver otros aspectos más. Y todos los años el corazón sigue circuncidándose. Digo, si estamos haciendo las cosas como Hashem quiere. Parashá Vaigash se acercó. Tenemos unos temas. Vamos a ver si se mueve esto. La computadora. Ok. 5 temas en esta parashá. Primero, Yehudá, o Judá, ruega por la liberación de Benjamín. Yosef se da a conocer a sus hermanos a solas. Esto es bien importante porque él lo hace a solas. Manda a salir a todo el mundo y ahí es que se da a revelar. Recuerde siempre que Yosef es tipología del Mesías. Jacob trae a toda su familia a Egipto. La familia se instala en Goshen o Gosem. La hambruna continúa en Egipto. Esta parashá la vamos a encontrar en Génesis 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Y a Judá se acercó. Aquí vamos a investigar un poco también esa intención que tuvo Judá o Judá para hablarle de cerca a José. Judá utiliza un estilo totalmente diferente. Él no había empleado esta delicadeza, esta dulzura hasta este momento con Yosef. Una cosa nos dice la tradición moderna, que él se acercó con varias intenciones. Si tenía que ir a la batalla, pues iba a la batalla. Pero lo que nosotros estamos encontrando en el texto, él va a hablarle al corazón de su hermano Yosef. No sabía que era Yosef. Algunos comentaristas dicen de que él se había dado cuenta que ese era Yosef, pero simplemente es un comentario. Entonces, obviamente 22 años han pasado, como estaba preguntando el pastor. ¿Puede uno cambiar tanto en 22 años? Bueno, sí. Usted verifique las fotos que tiene, algunos que no han cambiado. Yo no me parezco 22 años atrás. Bien diferente. Pero sí, Yosef cambió. Como lo va también cambiar nuestro Santo Maestro Yeshua. O lo cambiaron a él, que no lo reconocen sus propios hermanos. Es bien famoso afuera de Israel. Bien famoso con toda persona que no es judío. Pero dentro del judío no lo ven como judío. Algún sector lo ve como hechicero, otro lo ven como simplemente un impostor. Todo esto estaba ya profetizado específicamente en esta historia. Yosef reconoce a sus hermanos. Ahora estoy haciendo una pequeña recapitulación de la parashá anterior, Miketz, y donde inicia esta. Yosef reconoce a sus hermanos, pero ellos a él no. Tantas preguntas que debe haberse formulado Yosef en ese momento cuando los vio. Como que se da cuenta de que no me están reconociendo. Yo sé quiénes son ellos, ellos a mí nada que ver. Así que comienza Yosef, digamos, a hacerse algunas preguntas. ¿Qué habrá pasado con mi padre? ¿Qué habrá pasado con mi hermano menor? Son unos 9 años de diferencia. Si Yosef tiene 39 aquí, Benjamín tiene pues 30.
¿Qué habrá pasado con él? Estos hermanos habrán seguido su misma línea, el egoísmo, la pelea entre uno y el otro. ¿Qué pasó con ellos? Todo esto pasándole de momento a la misma vez a Yosef. Y Yosef, sabio, aprendió cómo implementar la sabiduría, aprendió cómo esperar. Según nuestro santo maestro Yeshua también aprendió en el camino. Yosef aprendió, estando en la cárcel, a ser paciente, a esperar en el momento indicado del Todopoderoso y no cuando él quería salir. Porque recordamos que él le dice al copero, acuérdate de mí, menciónale allá al rey. Siguieron pasando los años, 12 años pasaron y Yosef allá. Pero en esos 12 años, todo lo que era la administración de la cárcel cambió. Porque todo lo que él tocaba, prosperaba. Hashem estaba con él. Todo el mundo se da cuenta que Hashem estaba con él. Sus hermanos guardaron un secreto que destruyó a su padre. 22 años sin decir nada. Hay un salmo de David que dice que mientras mi vida, y estoy parafraseando, se fue alejándose más del Eterno, mis huesos se consumieron. Ahora imagínense estos hermanos de Yosef que obviamente habían escuchado la Torá, las instrucciones del Todopoderoso por boca de su padre, guardando este secreto, haciendo cada día más el mal. Todos ellos fueron deteriorándose poco a poco. Yosef no sabe nada de su hermano, de lo que su hermano le habían contado a su papá 22 años atrás. Él no sabe nada. Él no sabe que ellos le vendieron una historia de que un animal, o le enseñaron, ¿verdad?, todo manchado de sangre. Jacob fue el que dijo, un animal lo mató. Yosef está ajeno de esa historia, pero Yosef se va a enterar en ese momento, en esta historia que estamos leyendo, qué fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué más pensaría Yosef? Quizás pensó que a su hermano Benjamín le hicieron lo mismo que a él. Porque recuerde que estaba el problema de los hijos de Lea con Rachel. Ahora solamente quedaba uno de Rachel. ¿Qué pasó? Este puede ser el motivo por el cual Yosef le dice a sus hermanos, tráiganme a su hermano menor, para saber si realmente está vivo y no corrió la misma suerte que le pasó a él. Yehudá estaba haciendo ahora un tikum. Comienza Yehudá a acercarse, comienza Yehudá a tratar de convencer a este hombre, y Yehudá va a hacer algo sumamente importante. Él se va a poner en la posesión de Benjamín. Y este va a ser el primer inicio que Yosef va a saber que su hermano ya no es el mismo Judá que dijo, vamos a vender a nuestro hermano. No, aquí Judá está cambiando. Aquí un hijo de Lea está yéndose a favor del hijo de Rachel. Y Judá tiene un rol de encargado, y aquí es que lo vamos a ver. Aquí no va a ser Rubén, que da un consejo que uno se queda en shock. ¿Cómo es posible que Rubén le dice a su papá, si no te devuelvo a Benjamín, mata a mis 2 hijos? ¡Qué mente! Y va a ser Yehudá que le dice a su papá, no, déjalo a mi cargo, yo voy a hacer la garantía. Y aquí en esta historia resalta esa figura de Judá capitaneando a todos sus hermanos. Judá comienza ese tikum. Tikum es el término que se utiliza para la reparación, la rectificación. Judá es el que está ahí al frente. Interesante porque Judá, hijo de Lea, es el que va a hacer este tikum que su mamá no hizo. Esa rectificación que le tocaba a su mamá, que no hizo, la está haciendo este hijo, Judá, por Raquel. La misma Raquel que él sabe que todavía su papá la ve como que esa era mi esposa. Porque cuando ellos van con la idea donde Jacob y le dice, hay que llevar a Benjamín allá, él le dice, mi esposa me dio 2 hijos. ¿Qué habrá pensado él? ¿Y qué pasó con mi madre, con Lea? Porque Jacob se dirige como mi esposa, como si fuera la única. La única que importaba para Jacob. Me dio 2 hijos. Y los demás.
Pero ahí estamos también viendo cómo el corazón de ellos va cambiando, porque ya no estaban a la defensiva, ya no estaban con el complejo, ya no estaban con el que no me quieren. Ya es diferente. Ya Judá ha agarrado golpe tras golpe tras golpe. Y ahora está dispuesto a ponerse en la posición de un hijo de Rachel. En Bereshit 44, 18, comienza Judá a decirle al oído, porque el mismo texto dice que él se acercó para hablarle al oído. Él tenía traductor. ¿Por qué Judá, si sabe que tiene traductor, se le va a acercar al oído, a hablarle, a susurrarle? Como la amidad. En este caso se parece a la oración de la amidad, donde uno va a susurrarle al Padre. De aquí es que algunos sabios comentan de que Judá se había dado cuenta quién era él. Pero esto es un comentario, esto no hay nada más para poder indagar. Sefanás Paneas comienza a escucharlo. El Midrash dice que él se le acerca de una forma totalmente diferente. Que él se le acerca donde José puede ver el corazón de su hermano Judá. Y José se percata que sus hermanos ya han comenzado ese proceso de la teshuvá. Recuerde que para hacer una teshuvá es un retorno completo. Hay personas que pueden hacer una teshuvá a medias, pero hay 3 puntos bien claros para hacer teshuvá, para hacer ese retorno. Primero es pedir perdón. Y muchas veces, como dice nuestro Santo Maestro Yeshua, si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda en el piso y ve donde él a pedirle perdón. Y es si él tiene algo contra ti, no tú contra él. Y esa es la parte bien difícil. Luego está la rectificación de comenzar a enmendar el daño que hice. Y el tercer punto, no volver a hacerlo. Ahí es que uno realmente conoce si hay un retorno completo, que no lo vuelvas a hacer. En las oraciones por la mañana, en el Sidur, en la Amidá, decimos que haya una teshuvá completa de nosotros. Pero cuando es completa involucra esos 3 puntos que le estoy hablando. Pedir perdón, rectificación y luego no volverlo a hacer. La parashá pasada, Miketz, se comienzan a ver estos signos de teshuvá, de arrepentimiento. En Génesis, Bereshit 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia. ¿Qué está ocurriendo ahí? Los mismos hermanos saben que lo que le está pasando con el gobernador de Egipto es mano divina, es juicio por lo que ellos habían hecho 22 años en el pasado. Y eso le deja saber a Yosef que ellos no son iguales, que en su vida se está dando un cambio. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok. Bien, dice Yehudá, ¿qué diremos a mi señor? Ahora le está hablando al gobernador. Cuando digo el gobernador, recuerde, estoy tratando de que nos ubiquemos como ellos lo están viendo. Ellos están viendo ahí al gobernador de Egipto. No están viendo a ningún hebreo ni menos a su hermano. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Miren esas palabras de arrepentimiento. Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esas palabras de Yehudá le indican, todavía le envían un mensaje más fuerte a José de que mis hermanos están cambiando. Porque ahora se están poniendo todos en la misma posición de Benjamín. Ahora todos los hijos de Lea están a favor del hijo de Rachel. Y eso él lo está viendo porque José era sumamente brillante. Sumamente brillante. Era muy sentimental. A veces daba a entender de que se había convertido duro, de una persona quizás arrogante porque tenía una posición, pero aquí estamos viendo que él no aguanta ver todas estas cosas y de momento se va corriendo y se va a llorar. Es un José sensible.
En el relato de Yehudá con Yosef, entonces que se entera por la historia que le está haciendo Judá, que Judá le dice, déjame hablarle a su oído. Ahí es que se entera que su papá piensa que su hermano había muerto 22 años atrás. Recuerde que él no sabe nada, ahí se está enterando. O sea, que esta fue la mentira que ellos le dijeron, que yo me había muerto. Esto va más allá de un chisme, de grandes proporciones. 22 años esperando, José también, cuándo yo volveré a ver a mi familia. Porque José tenía que estar pensando cuándo llegaría ese momento. Jacob lo había dado por muerto. Los hermanos estaban viviendo en esa mentira que los estaba consumiendo. Primero, los hermanos tenían que realizar 2 teshuvá completas. Primero por el sufrimiento de su papá y luego por el sufrimiento de Yosef. Y fue las palabras que yo le leí. Cuando los hermanos están lamentándose, él nos suplicaba y nosotros empecinados en hacer lo que queríamos hacer. De matarlo, de luego a venderlo. Pero Yehudá, que habló con el corazón, que estamos viendo el líder que realmente Hashem espera de Yehudá, de ese que alaba a Hashem, estaba viviendo por lo que dice su nombre. Yosef confirmó que el líder de sus hermanos había cambiado. No había envidia, no había rencor, fue transparente y le importaba a su papá. Porque él le dice, ¿cómo yo voy a ver a mi padre ahora más en sufrimiento? O sea, tenemos un Yehudá que se parece mucho a la posición que tiene José, pensando en qué va a pasar con su papá. Jacob está bien anciano, sumamente anciano. Yo creo que ya estaba por los 130 y pico de años. En la próxima historia lo vamos a ver, la próxima para allá. Pero los dos están pensando en el bienestar de su papá y no en el bienestar propio. Y ahí es donde uno comienza a ver un verdadero líder de Todopoderoso. Cuando la persona se enfoca a hacer la voluntad de Hashem y no buscar el beneficio propio personal. Y eso es difícil. Eso es difícil porque nosotros nos encontramos en un mundo totalmente egocéntrico, materialista, que lo que te está promoviendo 24/7 es el bienestar tuyo personal y el placer. Eso es lo que vende este mundo. Versus la persona que dice, no, yo voy a hacer lo que Hashem me envió. Y esto tiene muchas implicaciones. Yo voy a hacer lo que Hashem me envió, posiblemente signifique voy a tener que adaptarme a lo que Hashem quiere para mí. No lo que yo quiero, lo que Hashem quiere para mí. Voy a tener que poner a un lado mis metas personales, porque voy a vivir por lo que Hashem quiere. Y todo eso comienza a chocar con el sistema. Totalmente. Y es probable que la persona llegue a su cumplimiento de su misión y Hashem se lo lleve. Y luego, en el tiempo por venir, entonces lo premie por cómo fue en este plano. Y eso hay muchas personas que quizás les resulte bien difícil. Todavía a mí me resulta duro de tragar. Porque uno, como toda persona, pues quisiera. Pero cuando Hashem dice, no es así. Okay, vamos a ser obedientes. Y aquí estamos viendo a Judá. Judá que tenía familia. Porque aunque él era viudo, él tenía hijos. Judá tenía que estar ahí ya como en los 46, 47 años aproximadamente de edad. Que para ese tiempo era mayor. Las personas en esos tiempos no vivían mucho. Por eso es que el faraón le va a preguntar en la siguiente historia a su papá Jacob, ¿y cuántos años tú tienes? Porque en Egipto eso no es normal. Y Jacob comienza entonces, esa es otra historia, porque los números también encierran otra historia aparte. Pero aquí se da cuenta uno, tanto el que está leyendo como José, como sus otros hermanos, que nunca se menciona nada más ahora de ellos. Todos se quedaron calladitos, guardando silencio, alineándose detrás de Judá. Judá, el líder.
La actitud diferente de los hermanos de Yosef. Los hermanos sabían que Benjamín era el hijo de la esposa favorita de su padre, mas todos estuvieron dispuestos a quedarse como esclavos. Luego Judá se ofrece para quedarse como siervo del gobernador. O sea, Judá dijo, no voy a regresar a Canaán. No voy a ver a mis hijos seguir creciendo y los nietos que yo voy a tener por ellos tampoco los voy a volver a ver. No voy a volver a ver a mi papá. No voy a volver a saber nada de la tierra de Canaán. Volverá a Benjamín. Después que Benjamín se vaya para allá, yo me quedo aquí como esclavo. Como esclavo, quizá, no sé, la cárcel, el plan que tuviera el gobernador en ese momento, según la mente de Judá. Así que estuvo dispuesto a cambiar su libertad totalmente, su estilo de vida, por su hermano Benjamín. Y eso es una historia que nos sirve a nosotros para reflexionar. ¿Cuántos estaremos dispuestos nosotros a sacrificarnos todos nosotros, toda nuestra vida, porque nuestro hermano menor siga libre, siga con su padre? Así que esta forma de actuar de Judá nos habla a nosotros hoy en día, pero también le habla a José. Y ya ustedes saben por qué José estaba, yo me lo imagino, loco porque todo el mundo se fuera de la sala y lo dejaran aparte. Es interesante porque delante de todos los gobernantes, los administradores, los miembros de la corte, él tenía un nombre. Con sus hermanos, él trata diferente. Y eso mismo nosotros vamos a verlo cuando venga Mashiach. Con todas las naciones tendrá un trato. Cuando digo con todas las naciones es que lo han conocido con su otro nombre. Pero con sus hermanos va a ser diferente. Ani Yosef Acheichem. Yo soy José, su hermano. Esto de la garantía, primeramente, que aparece Génesis 43:9. La palabra hebrea para colateral en este verso es herdeno. Y la palabra significa ser el garante, ser la garantía o el intercambio. Todos estos eventos fueron orquestados por Yosef para llevar a los hermanos a esta teshuvá y luego a esta rectificación, a esta tikum, a la reparación, para ver si el odio sin fundamento que ellos habían heredado de su mamá todavía seguía en pie. Obviamente, pues ya sabemos la historia y aquí viene, manda a remover a todo el mundo y no aguanta más y estalla en llanto. Yo me imagino que todos los que estaban allí de sus hermanos no sabían ni qué decir. Y cuando lo escuchan decirle en hebreo, Ani Yosef Acheichem, yo soy José, su hermano, tiene que haber pasado unos cuantos segundos en procesando toda esta información. José, lo vendimos, ahora es el hombre más poderoso, hasta aquí llegamos. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? El miedo, el terror, el pánico, que también significaba que ninguno de ellos volvería a ver a su familia allá en la tierra prometida. Pero José se lo dijo diferente. En las palabras de José no había odio. Las palabras de José había misericordia. Yosef lloró antes de rebelarse con sus hermanos. Nuestro santo maestro Yeshua, en Mateo 23:39, dice: llora al ver a Jerusalén y dice, no me verás más hasta que diga, realmente el texto dice, Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Lo que significa es, cuando tú reconozcas quién es el shaliach, quién es el emisario, entonces me vas a volver a ver. Y va a haber llanto de parte de todos y cada uno de ellos. Hay algunas personas que dicen del texto de Zacarías que habla, y mirarán a aquel que traspasaron, que realmente el judío no traspasó a nadie, sino fueron los romanos. Pero se van a dar cuenta de quién es la persona que se está hablando el texto, porque en el mismo hebreo aparece el Aleph y el Taf cuando dice, y mirarán a aquel que traspasaron. Y el Aleph y el Taf es el famoso Et,
Es una de las formas de identificar al Mesías en toda la Tanaj. La única manera de poder llegar a acceso es a través de este Sadik, de este gran justo, de nuestro Mashiach Yeshua, como dice Yohanan, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani Yeshua, Haderech ve'emet ve'chai, yo soy la puerta, Juan 10:9. Ahora es el turno de José. Ahora Yosef pregunta, ahora no es el gobernador. Tan pronto viene la revelación, José le va a preguntar, ¿todavía está vivo mi padre? Ya no es el gobernador. Ahora es que a él le interesa saber realmente si está vivo o no su papá. El bienestar de su papá. Génesis 44, 4 y 7. Yosef se identifica como el Shaliach. Recuerda lo que le dije de la declaración de Mashiach. Que él era el Shaliach, el emisario. 2 veces en este punto él se identifica como el Shaliach, como el emisario de Hashem. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni nos pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservar un remanente en la tierra, para guardaros con vida mediante una gran liberación. Proféticamente, si esto ya pasó en Génesis, y la tribulación dura 7 años, ¿cierto? Podemos esperar que a los 2 años del comienzo de la tribulación algo pase en la casa de Judá. Si seguimos el patrón que ya tenemos en la Torá. En los 7 años de la tribulación, 7 años últimos, al segundo año de ese periodo tan difícil, algo debe pasar. Yo opino, basado en esta historia que me deja saber, siguiendo los ciclos que son repetitivos, que a ese segundo año después de la tribulación, muchos de la casa de Judá van a reconocer quién era el Mesías. Porque todo se va a ir volteando. Ahora también, cuando nosotros notemos que nuestro hermano Judá comienza a defender al Benjamín de este tiempo, que está guardando Torah y conoce quién es Yeshua, la cosa se va a acercar y debe ser cerca de ese segundo año, siguiendo el mismo patrón, basado en lo que yo estoy viendo aquí. Emocionante el tiempo, ¿verdad? Yosef rompe el hielo. Acérquense, yo soy su hermano. Yosef está tratando de traer consuelo para que ellos vean que él no le guarda rencor ni nada por el estilo. Asimismo, el Mashiach, me imagino que va a ser con la casa de Judá. Explicarle todas las cosas que habían pasado, pero que estén tranquilos, que estén en shalom. Ahora nos vamos a atar la haftará de esta parashá que se encuentra en Ezequiel 37, 16 al 17. Curiosamente, esta haftará, para esta porción de la Torah, proviene del libro de Ezequiel, que fue descrita como la fusión entre la fuerza de Yehudá y de José. Entre la misión del Mesías que sufre de la casa de José con el Mesías que salva de la casa de David. Tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Luego toma otro palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, y para todos los de la casa de Israel, sus compañeros, y júntalos unos con otros en un palo, para que se vuelva uno en tu mano. A nivel literal, sí estamos viendo la fusión de las 2 casas de Israel. A nivel alegórico, estamos viendo los 2 roles del Mesías también que se están alineando. Hay un texto que les voy a presentar. Es un texto del judaísmo ortodoxo, tradicional, acerca de el Mesías que sufre, y es también acerca de cómo aparece la garantía aquí entre Judá y
ahora Benjamín. El texto se llama Kol Hator, la voz de la Torah, de la paloma, escrito por el rabí Hillel Shlokover. Es un discípulo del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, el Gaón es un título para los grandes sabios de las escuelas talmúdicas de Babilonia, cuando todavía se estaba compilando el Talmud, a finales de la época del Talmud. Dice así: al comienzo de la redención, cuando la madera de Yosef, el palo de Yosef y el palo de Yehudá son piezas de madera en tu mano, cuando aún están divididas en dos, en el nivel del despertar desde abajo, en el momento de la redención completa. Sin embargo, cuando las dos piezas de madera se han convertido en una en mi mano, dice el texto, la mano de Elohim, los meshijim son los mesianistas o los mesiánicos, serán como dos amigos inseparables. Se habrán convertido en uno y se habrán convertido en el rey Mashiach, que está en el nivel del amigo confiable del Redentor final, como Moshe Rabenu, que descansa en paz. Así que ellos están notando cómo Mashiach se va a convertir en estas figuras como Moshe en ese tiempo de la unión de las dos casas. Hay algo bien importante y es el valor numérico del palo de José. El palo de José, Etz Yosef en hebreo, equivale a 316. La palabra Yeshu, que es una de las maneras despectivas de llamar a nuestro santo maestro Yeshua dentro de la casa de Judá, también equivale a 316. La expresión que dice Jacob cuando se entera que su hijo está vivo, la expresión está ahí escrita, dice Ot Yosef ben Chai, mi hijo Yosef todavía está vivo, también es igual a 316. O sea, tenemos el palo de José, el nombre de Yeshu, y mi hijo todavía está vivo, José, todo alineado al mismo 316. ¿Casualidad? No hay casualidad. Según la tradición judía, les voy a leer lo que dicen algunas de las ramas del judaísmo hoy en día. El Mesías sufre en nombre del mundo como una garantía para la humanidad. Y esto lo enseña la rama de Breslev. El principal garante es el alma del Mesías, que es el alma colectiva de todos los sadikims, de todos los justos, a lo largo de las generaciones. Mashiach completará todas las rectificaciones, tikkunim, y reparará todos los daños incurridos a lo largo de la historia. Esta es la razón por la cual Mashiach sufre en nombre de todo Israel, porque sirve como garante para todos ellos. Por lo tanto, David Hamelech, el rey David, quien fue Mashiach, le ruega a Elohim: ten la seguridad de tu siervo para el bien, Salmo 119, 122. Es decir, él declara ante Elohim: he aquí, he sido hecho garante en nombre de todos. Al comienzo del plan divino, antes de la creación. Y nadie puede levantarse para ayudarme a cumplir mi obligación, solo tú. Por lo tanto, él dice: ten la seguridad de tu siervo para bien. Esto es, vuelvo y recalco, desde el punto de Breslev. ¿Por qué lo estoy trayendo? Para que ustedes sepan que ellos piensan acerca de la edad final y cómo también el Mesías se está revelando. Hay un rabino llamado Nati y escribe un documento llamado El Camino Místico. ¿El judaísmo ve a Yosef como un tipo de Mesías? O sea, como un Mesías que sufre. La misión o el rol del Mesías que sufre. Pero, según el cristianismo tiene muchas ramificaciones, pues el judaísmo es igual. El judaísmo tiene muchas ramificaciones y casi ninguno de ellos estudia ese rol. El Breslev y el Chabad Lubavitch son de los pocos que estudian ese rol. entonces, pero cuando leen la historia de Joseph, ellos dicen, ¿Sí? va a venir Hay un Mesías, algún día va a venir algún Mesías, porque ellos Claro, y va a sufrir como sufrió Joseph. correcto.
pero no pueden percibir que fue nuestro Santo Maestro Yeshua. Uno de los motivos principales por que ellos no pueden percibir que es nuestro Santo Maestro Yeshua es porque a través de la historia, todos los que se identifican con el otro nombre en el otro campamento no siguen Torah. Como persiguieron por siglos en las inquisiciones, en las cruzadas, mataron tantos judíos en el nombre de Jesús, pues ellos dicen, no, pero ¿cómo si ellos no guardan Torah? Entonces ahí lo descartan completamente. Completamente. Y esto es importante, porque como ustedes saben, y ya yo les he dicho muchas veces, aparece el Mesías en el tiempo final y viene aquel sector que no guarda la Torá y empieza a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y la respuesta de él, apártense de mí, transgresores de la Torá. Nunca los conocí. Algunas versiones dicen, nunca hubo intimidad entre nosotros. Pero sí fue en su nombre. Sí, pero ellos no siguieron el estilo de vida de Torá. Y no siguieron Torá en ningún momento, así que se sacan fuera del camino. Ay, no. Pero estuvieron, digo yo, ahora soy yo hablando en lo que yo entiendo, estuvieron expuestos a escuchar en algún momento dado lo que era la Torá y no la recibieron. Micrófono, hermana. Como en esta semana yo tuve una pregunta de alguien que me dijo, entonces, cuando nosotros oramos y sacamos afuera los demonios en el nombre de Jesús, ¿por qué lo hacemos? Y entonces yo le dije a la persona, le digo, mira, yo no te puedo explicar mucho porque estoy aprendiendo, pero lo que estoy aprendiendo es que en realidad Yeshua es el nombre verdadero de Jesús, que nosotros tanto le llamamos Cristo, Jesús, y le digo, si Dios Todopoderoso, Padre Eterno, le dio el poder a Yeshua para levantar a Lázaro, ahora me dice, sí, pero está escrito en la Biblia. A lo que usted estaba diciendo ahorita y a lo que preguntaba la pastora, pero si lo hacen en nombre de Jesús, ¿cómo es que ocurren estas cosas? Voy a hacer una pregunta. Hay un evento donde está Kefas, Pedro, y le pasan un paralítico por el frente. Un paralítico o un cojo. Creo que es un cojo que está en la puerta del templo. Y es sanado. Si la memoria no me falla, ahí él utiliza los méritos de Yeshua. Pero hay otro evento donde sale Pablo y en ningún momento menciona el nombre de Yeshua. Tú, para afuera. Tú, espíritu inmundo, afuera. No es el nombre. Es el mérito que carga lo que hizo, la misión, lo que hizo nuestro Santo Maestro Yeshua. El nombre no lo podemos utilizar como si fuera una fórmula mágica para activar algo, no. No es simplemente la autoridad que uno recibe por lo que uno ha creído. Y el Eterno respalda eso, pero no tanto es el nombre. Lo que pasa es que cuando no se conocen todas estas cosas, pues inmediatamente buscan, no, dije el nombre. No, no es el nombre, es la autoridad. Es la autoridad. Es la autoridad. Exactamente. ¿Quién le está dando la autoridad? Y obviamente pues el Eterno respalda eso y va a actuar. El problema es que, y nuestro estilo de vida, y el convenio, y cómo demostramos a los demás que estamos viviendo apartados diferentes cuando vivimos en un sistema de fiestas paganas, vivimos
comiendo todo lo que Hashem dijo que no comieras. Entonces, como dice nuestro maestro rico, ¿cómo puede habitar en nosotros el Espíritu del Santo si ya este templo está profanado? Sí, pastora. Siempre ha existido esto, porque en Deuteronomio 13 nos habla de personas que hacen prodigios, señales, milagros, Claro. pero que no siguen Torah. Claro. Y estamos hablando del libro de Devarim, o sea que hacía muchísimo tiempo antes. No es solamente en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, sino que muchísimo tiempo antes gente hacía señales y prodigios, pero apartaba al pueblo de la Torah y era cuando merecían ser castigados. Me imagino que esto siempre ha existido. La advertencia que dan de Deuteronomio 13 está ahí. Se aparece una persona y te dice algo y eso se cumple. Y después te dice, vamos a hacer esto en contra de la Torah. No le creas, eso es Hashem que te está probando. O sea, siempre ha habido personas, los de Egipcio, los magos de Egipcio, hacían milagros. Tenían cierto poder, pero nunca comparable con el del Todopoderoso. Entonces, este rabino que tenemos aquí escribe algo que se llama el camino místico. Y dice, está citando un libro que yo no soy muy partidario de él, pero este libro dice algunas cosas que se alinean con lo que uno cree. Este es el punto de vista de los místicos, de los esotéricos dentro del judaísmo. Dice el Zohar, Hashem le preguntó a Mashiach, ¿debo crear el mundo o no? Porque el hombre se rebelará contra mí. Y Mashiach dijo, ponlo todo sobre mí, pagaré la deuda. El Zohar dice que toda nuestra abodá, nuestro servicio divino, no tiene sustancia alguna. Así que esta neshama, esta alma de Mashiach, exactamente la misma que Moshe Rabenu, que Rashbi, ahora está citando a otros rabinos de diferentes tiempos, al Baal Shem Tov y a Rabenu Nachman, dice que asumirá la responsabilidad al ver los días antes de Mashiach y los malachim, los ángeles preguntan, ¿quién pagará el Jov, la deuda? Ma'ayeh, ¿quién será? Mashiach se puso de pie y dijo, lo haré, soy el garante. Eso es lo que están pensando el sector de los místicos acerca de la posición del Mesías. Pero ese Mesías que aparece ahí es Mesías Ben Yosef, el que sufre. Entonces, según un rabino se llamaba Ben Ish Chai, y el rabino Yosef Haim de Bagdad, estos allá en Irak, escriben, el Mesías es el garante de Israel. Ha sufrido sufrimiento para expiar los pecados de Israel, para acortar el exilio. Aparece en un documento que se llama Yalkut Shimoni 499. El Midrash nos habla del gran sufrimiento que el Mesías toma sobre sí mismo. Esto es importante, porque hoy en día el judaísmo dice que Isaías 53 no es acerca del Mesías, que eso es de Israel como nación, y tiene que ver tanto del Mesías como de Israel. Pero miren lo que dice este Midrash Tehilim. El rabí Leví enseñó en nombre del rabí Idi. El sufrimiento se divide en tres partes. Una, los patriarcas y todas las generaciones de hombres tomaron. La generación que vivió en el tiempo de la persecución de Adriano tomó. Y uno, el amo Mesías. Ese es el que va a tomar la tercera. Los comentarios de Ben Ish Chai sobre Sanedrín 93b. Sanedrín es un tratado del Talmud 93b donde se encuentra exactamente. Y dice, a través de las aflicciones, el Mesías se eleva a grandes alturas espirituales. Además, sus aflicciones son expensas de Israel para que puedan continuar viviendo y realizando misbot, mandamientos. Ya que sin él, el Mesías, estos mandamientos no se hubieran hecho. Él es un socio de los mandamientos de Israel. Así, porque lo cargó con aflicciones como piedra de molino, también lo cargó con mandamientos. Eso fue Ben Ish Chai, Días de la Paz. Para ellos el Mesías tiene que estar
judaísmo, el Mesías tiene que estar totalmente alineado con la Torá. Sí. No como lo presentamos o lo presentábamos anteriormente o lo presentan hoy en día el Correctamente. cristianismo. Yo he escuchado a muchos, pero a muchos judíos Torah observantes, que dicen, cuando el cristianismo guarde la Torah, entonces vamos a prestarle caso a quién es el Mesías. Pero ¿cuándo se rompió esto? Si vamos a decir, antes de que llegara Yeshua, ya había citas que estaban diciendo que iba a venir un Mesías. Entonces, ¿cuándo fue que ellos, esas citas no le dan el mismo significado como... Pastor, hizo una gran pregunta. O sea, ¿cuál fue el tiempo que fue cuando empezó el cristianismo? La división. Bueno, nosotros podemos verificar que por lo menos en el siglo II de esta era, ya para el año 135, que van a ser las últimas guerras judías contra Roma, cuando el general Bar Kokhba, que había sido declarado como el Mesías por un rabino muy famoso en aquella época, él convoca a todas las facciones judías, a todas, incluyendo a los del camino, los nazarenos. Pero eso es para que vayan a un combate contra Roma. Y los nazarenos le dicen que no van a ir a pelear tras él, porque ellos saben quién es el Mesías y él no es el Mesías. Automáticamente ahí se desligan y comienzan a señalar a todos aquellos nazarenos como que eran herejes, como que eran traidores. Cuando aplastan entonces a Bar Kokhba porque muere, hay un decreto del emperador Adriano. Se le prohíbe la entrada a los judíos a lo que es Jerusalén y toda esa área de Israel antiguo. Al tiempo las aguas bajan y se le concede un camino libre hasta Yafne, que es allí mismo en Israel. Allí se reúnen y comienza un concilio en Yafne, y allí es que comienzan a reformar todos los planteamientos mesiánicos del Mesías que sufre. Y nace oficialmente el judaísmo, porque hasta ese momento era fariseísmo. Ahí le cambian el nombre a judaísmo, y todo lo que huele a Yeshua y a sus seguidores empiezan a cambiarle la interpretación. Segundo siglo. Eso es después del 135. ¿Ya no existía el Sanedrín o todavía estaba el Sanedrín? Todavía estaba el Sanedrín, aunque había sido destruido el templo, pero había un Sanedrín, y este Sanedrín también se va a estar reuniendo en Yafne. ¿Y ellos aprueban los cambios o no tenían que aprobar los cambios que hacen en Buena esta pregunta, reunión? no sabría decirle. No sabría decirlo. No, esas fueron las guerras, las últimas guerras ya que hubieron contra Roma. Estamos hablando que eso fue después del año 135 que comienzan a reformar todo, pero está en el marco de ese segundo siglo. Ya entonces, cuando llega el tercer siglo, se van a estar reuniendo por última vez, ahora es el Sanedrín, en el año 358. Y ahí es donde van a estar aprobando el último almanaque que se sigue al día de hoy, y ya el cristianismo estaba naciendo en ese tiempo. Entonces, el cambio drástico pues se lo da Roma. Con Constantino y el concilio de Nicea. Entonces todo se fue formando poco a poco. Poco a poco. No fue Constantino el que hizo el cambio, todo se fue. Él hizo un gran cambio en lo que es Roma, pero dentro del judaísmo es a partir de ese tiempo, a partir de esas últimas guerras después del 135, que ellos comienzan a modificar. Y casi 2000 años después, enos aquí. No se parecen muchas de las cosas. Entonces nosotros, pues, buscando ahora la manera de volver a cómo era en aquel momento. Pero, vuelvo a decirlo, en el primer siglo no había cristianismo. Eso viene más tarde. Entonces, continuamos. ¿La están pasando bien? ¿Estamos compartiendo algo diferente? Ok,
el Mashiach, quien devolverá a Adán al jardín, ¿cierto? Y lo tenemos en la historia de Yosef hoy. Vamos a ver. Los hermanos, 22 años estaban viviendo acá. ¿Dónde? Acá. Por 22 años. La mentira, el engaño a su papá, el sufrimiento a su hermano, todo esto hacía que ellos estuvieran acá afuera. Pero cuando comienza la Teshuvá y el Tikkun, vienen a ser una nueva criatura aquí y comienzan a caminar en orden. Y ahí viene el perdón, la rectificación, todo en shalom. Pero estuvieron 22 años en el exilio, haciendo y sufriendo, más que nada, sufriendo. Porque el pecado, que es transgresión a la Torah, es como una bolita de nieve que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Imagínense 22 años, una bola de nieve rodando. Entonces, dice en el libro 7 Pilares de la Fe del rabino Yitzhak Breiter que Mashiach es la garantía del mundo. Y dice así, les leo. El séptimo fundamento es el apego al verdadero sadik, al verdadero justo. Primero, el alma de Mashiach precedió al mundo. Esto lo dice el judaísmo tradicional. Es la raíz de las almas de Israel y de toda la creación, porque el universo entero solo se creó para atenderlo. Berajot 6b. Y el sadik, el justo, es la base del mundo. Proverbios 10:25. Segundo, el santo, bendito sea, tomó consejo con esta alma en la creación del universo, como está escrito. ¿Con quién lo hizo? ¿Quién lo entendió? Y lo guió en el camino del juicio. Isaías 40:14. Tercero, le dio a Elohim una garantía de que repararía el universo. Él es la corte celestial. Él revela la oración, como está escrito. Yo soy la oración, Salmo 109:4. Él es la carroza de la Shejinah. Vamos a hablar ya mismo de la carroza. La carroza es ese carro que se llevó a Elías. Se le dice la Merkabah en hebreo. Él es la santidad. Él es la vitalidad de todo el universo. A través de Él, todas las devociones se elevan al cielo. Toda la excitación a Teshuvá, al retorno, es a través de Él. Rabino Yitzhak Breiter en los 7 Pilares de Fe. Instituto de Investigación de Breslev. Estamos hablando de que este es un libro ortodoxo, del judaísmo ortodoxo. Hasídico, va más allá de ser ortodoxo. Esto es ultra ortodoxo. Y estamos hablando de que el judaísmo en general está creyendo en un Mesías preexistente. No general. No todos. No. Estamos hablando aquí específicamente de Breslev. Y de la línea de Breslev, porque ultraortodoxo hay varias líneas. Este es Breslev. Estos son como decir los pentecostales de los hasídicos. Igual que Chabad. Los dos son dos líneas hasídicas que estudian estos puntos. Hasidim quiere decir los piadosos. Quiere decir esos son bueno, todos se visten de negro, pero tienen unas variantes. Son bien alegres. Un corto resumen. En el siglo XVII al siglo XVIII, en esa área de Ucrania y Polonia, el judaísmo estaba muriéndose. Y vino un rabino llamado Baal Shem Tov, el maestro bueno, el nombre del maestro bueno. Y él dijo, hay que buscar a nuestros hermanos judíos que están metidos en los bares. Pues comenzaron a enviar personas, doctos en la Torah, a los bares. Y mediante compartir con cervezas y tragos y vodkas y todas esas cosas, se comenzó a expandir a enseñar la Torah. Y todo era bien alegre, claro, bien alegre porque estaban entonaditos. Y de ahí se genera todos estos movimientos que vienen de esa área, Polonia, Ucrania, etc. Entonces, pues sí, son dados a la bebida. Es algo más como que cultural en esa zona que es bien fría. Pero es bien común cuando vayan a Israel, quizás, y vean un bar, van a ver que están hablando de Torah dentro del bar.
Sí. Cuando fuimos a... Cuando, cuando fuimos a Polonia, nos explicaron que después de que acabó la Segunda Guerra y muchos judíos fueron liberados de los campos de concentración, en aquella área que estamos hablando de Polonia, muchos murieron después de haber salido porque empezaron a tomar vodka por el frío que hacía en aquella área, y como estaban tan desnutridos y estaban débiles, pues el vodka les hacía mal, les caía muy pesado, y después de haber sobrevivido a los campos de concentración, meses después murieron. Pero hablando acerca de que usted dice que es cultural y que por el área donde viven, así es. Así es. Pero estamos viendo lo que creen los más, estos son los más devotos dentro del judaísmo, acerca de ese Mesías que va a sufrir. Esto es una de las citas que aparece. Vuelvo y recalco, este libro no es que a mí me guste, pero algunos puntos son buenos. Él ha sufrido por Israel y por todo el mundo para que pueda quitar el castigo que merecemos, como dicen los místicos judíos en el Zohar. Cuando el Mesías se entera del gran sufrimiento de Israel en su dispersión y de los malvados entre los que buscan no conocer a su maestro, él llora en voz alta a causa de los malvados entre ellos, como está escrito: pero fue herido debido a nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Las almas vuelven a su lugar. El Mesías, por su parte, entra en un cierto salón en el jardín del Edén, llamado el Salón de los Afligidos. Allí él llama a todas las enfermedades, dolores y sufrimientos de Israel, pidiéndoles que se acomoden en sí mismo, en Mashiach, lo que hacen, y si no es así, que él alivia la carga de Israel, asumiéndola. Nadie podría soportar los sufrimientos sufridos por Israel en la expiación debido a su abandono de la Torá. Así que la Escritura dice: seguramente nuestras enfermedades las soportó. Isaías 53:4. El rabino Eleazar realizó una función similar aquí en la tierra. En efecto, más allá del número están los castigos que espera a cada hombre diariamente por el abandono de la Torá, todos los cuales descienden al mundo en el momento en que se dio la Torá, mientras Israel estuvo en la Tierra Santa. Mediante el servicio del templo y los sacrificios, evitaron todas las enfermedades y aflicciones malignas del mundo. Ahora es el Mesías quien es el medio de evitarlos de la humanidad hasta el momento en que un hombre abandona este mundo y recibe su castigo, como ya se dijo. Zohar, Shemot, sección 2, página 212a. Similar a lo que nosotros creemos, ¿cierto? Es la manera de presentarlo. Entonces, tenemos ahora que va el encuentro de José con su papá Jacob. Y aquí tengo que citar a un mashal, a la parábola del hijo pródigo que aparece en Lucas, Gilel 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¿Qué hizo Jacob cuando lo vio? Corrió sobre su cuello y lo besó. Y es interesante, porque ese hijo pródigo básicamente le dijo a su papá: muérete y dame mi dinero, dame la herencia. Eso es desear de la muerte, porque la herencia en Israel en aquel tiempo se repartía al año de la muerte del papá. Le está diciendo que se muera, le está diciendo la muerte. Y obviamente eso trae vergüenza para toda la familia donde él vive y todo el vecindario. Y una de las cosas que nosotros aprendimos con nuestro maestro rico es por qué el papá sale corriendo y se le tira encima al hijo. Uno lo ve como que, wow, lo perdonó. Pero realmente lo que estaba haciendo era salvándolo de que un vecino no lo fuera a ver, y el vecino tenía el derecho de levantarse e ir a matarlo, porque le había causado vergüenza esa casa, esa familia. Y el papá va a protegerlo a él por si acaso viene algún vecino y quien quiere hacerle algo, pues no.
Aquí estoy yo y aquí lo protejo. Transcurrieron 22 años para encontrarse. Antes de decirle eso, vamos a ver si yo lo pongo aquí o no. José, antes de rebelarse, le dijo a sus hermanos, yo temo a Elohim. Y lo dice así mismo en hebreo, yo temo a Elohim. Ellos estuvieron 3 días presos. Eso fue antes de que los enviaran a buscar a Benjamín. La parashá pasada al final. Están 3 días, los libera y le dice, yo temo a Elohim. Hagan esto y vivirán. ¿Se acuerdan de esa historia si la leyeron la semana pasada? 3 días estando en prisión, en el pensamiento hebreo, equivale a la muerte. Y en el pensamiento hebreo, después de los 3 días, el alma se va. Y aquí tenemos a Joseph diciéndole, hagan esto y vivirán. Esas mismas palabras las repite nuestro Santo Maestro Yeshua, cuando pregunta cuál es el mayor de los mandamientos, y le responden, Shema Israel, amarás a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, muy bien, han contestado bien, ahora hagan esto y vivirán. Básicamente le estaba diciendo, ustedes también están muertos. 22 años pasaron. Jacob estuvo más de 20 años fuera de la tierra prometida, sin ver a su papá. Ahora Joseph está 22 años sin ver a su papá. Y viceversa, porque Jacob no lo había visto. Jacob fue a engañar a su papá, a Isaac, el asunto de la primogenitura. Después sus hijos lo engañaron por 22 años. Medida por medida. Hashem, el cielo no se queda con nada de nadie. Tienes que pagar aquí lo que se hizo. O tenemos que pagar aquí lo que hicimos. Porque no piensen de que, sí, Hashem me perdonó. Sí, Hashem perdonó a uno. Pero ya lo que uno hizo tiene la consecuencia. El 22 en valor numérico, en la gematría, es igual a juntar, juntos, asamblea y estar en comunidad. Así que eso era lo que quería José. Por último, quiero dejarlos con la Merkabá. La Merkabá es ese carro. Pero de un sentido literal del carro, el que te lleva y te mueve de un punto a otro, también vamos a verlo en alegoría y la aplicación espiritual para nosotros. Joseph preparó su carro y subió a reunirse a Israel, su padre, en Goshen, y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El carro, sabemos que es la Merkabá, el texto dice el Merkapto, que proviene de la raíz Merkabá, de la carroza. Merkabá del antiguo hebreo, carroza. Ezequiel 1, 4 al 26. Para referirse al trono o a la carroza de Elohim como un vehículo de 4 ruedas conducido por 4 querubines, cada uno de los cuales poseyendo 4 alas y 4 caras, de un hombre, de un león, un buey, de un águila. En el judaísmo medieval, al comienzo del libro de Ezequiel, fue reconocido como el mayor pasaje místico del Tanaj. Joseph, y voy a hablar ahora de este término, yo le he mencionado antes, Metatrón. Metatrón es un término griego para referirse a un ángel especial. Metatrón es interesante porque Metatrón, el valor numérico de ese nombre, Metatrón, es igual a la palabra Shaddai. Shomer Doltot Israel, el que guarda las puertas de Israel. Joseph y Metatrón están conectados. Y esto lo dice el libro Kol Hator, que fue el primero que estuve citando. La independencia de Mashiach ben Yosef, el Mesías que sufre como José, hijo de José, está relacionada con 3 categorías. A, el Mashiach ben Yosef de arriba, el Mesías que sufre de arriba, llamado Metatrón. El ministro del interior, como se sabe, Joseph es Metatrón. Ambos son la luz de arriba. Kol Hator 1:20.
El rabino Joel David Bax dice, Mashiach ben Yosef es ese metaarcángel conocido en todo el Talmud como el Metatrón, el Midrash y el Zohar. Así que ese ángel que nuestro maestro rico mencionó, que es mencionado en un, valga la redundancia, en un Sidur de Rosh Hashanah, como el ángel que es el ángel de la presencia, el ángel que se llama al sonido de ciertos toques de trompeta, llamado el ángel de la faz, el ángel de la cara. Entonces, Metatrón es un término que utilizan los esotéricos del judaísmo para este ángel de la presencia, este ángel que solamente puede hablar directamente con el Creador. Ningún otro ángel lo puede hacer, ningún otro ángel carga el nombre del Todopoderoso, solamente este. Obviamente, todo se describe como el Mesías. Entonces, tenemos la primera vez que Joseph fue lanzado en el pozo, representa esta primera misión del Mesías, el Mesías que está sufriendo. Luego, cuando se reúne con toda la familia y los envía a Goshen, está hablando ya en la segunda venida del Mesías. Y Goshen es lo mejor que tiene Egipto. Goshen es verde completo. Goshen es donde están los pastos. Y esto es una alusión al jardín del Edén. Goshen básicamente es esa representación del jardín del Edén. Tenemos a la Merkabah, que se vincula entonces a Yosef, pero también a nuestro Santo Maestro Yeshua. Yohanan o Juan 14:6. Nuestro Santo Maestro Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la carroza que te conecta con el Padre? Mashiach. Mashiach es la carroza, es el carro, el vehículo que te conecta al Padre. Según Yosef fue y se montó en su carro y llegó a donde el Padre lo abrazó. Ese es el vínculo con los hermanos. El papá, Yosef, que es el que tenía el título de ser el hijo primogénito. Y ahora Mashiach es el que único que te puede llevar a donde Hashem. Es esa carroza que te toma todas las oraciones y se las presenta al Padre. Aquí están. Esa conexión, por eso aparece en el rompecabezas, es el que te conecta con el Padre. No hay otro. No hay otro. En esta historia, desde que comenzamos a ver todas las dificultades de José hasta la semana que viene, vemos cómo Yosef menciona 18 veces el nombre de Elohim. 18 veces. En una cultura pagana, algo le está dejando saber. Hay un midrash que dice que cuando el pueblo ya no tenía nada que darle porque había vendido todo, le fue a pedir pan a Yosef y Yosef le dijo, yo le voy a dar pan si se circuncidan. ¿Qué implica eso? Para circuncidarte necesitas una conversión. Y estamos viendo cómo en esa historia del midrash Yosef es proselitista y le está diciendo a los paganos, entren en convenio conmigo o con la deidad que yo les sirvo y entonces vamos a hablar. Muy diferente al pensamiento de este tiempo, que el judaísmo ya no es proselitista, mas sin embargo el midrash mismo te dice, no, él quería que todo el mundo aprendiera quién era el único Elohim verdadero y se convirtieran. 18 es igual, las 18 veces que él habla del nombre de Hashem, del nombre del Eterno, es igual a Jai. Jai es esas dos letras que ustedes ven. La pequeñita, la Yod, vale 10, la otra vale 8 y es igual a la vida. Así que 18 veces en la historia de José, hablando del nombre de Elohim, equivale que él estaba hablando de la vida. Ese fue un buen momento para decir aleluya. Aleluya. Entonces, en sus resumidas cuentas, tenemos a la carroza, a la Merkabah, que es nuestro Santo Maestro Yeshua. Esa es la garantía. Ese es el que nos haga, por nosotros haber creído que fue él al que Hashem lo levantó entre los muertos.
es que a nosotros se nos ha dado esa promesa de la vida eterna. Es que nosotros ahora, caminando en orden en la Torá, es que podemos permanecer en orden, en convenio. Por esto sabemos que amamos al Todopoderoso, dice Yohanan, ¿verdad? Porque guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. ¿De qué? No son difíciles, pero tenemos que tomar decisiones nosotros. Yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión, yo quería guardar el Shabbat y llevaba 2 años estudiando Torah y mi trabajo no me permitía guardar el Shabbat. Hasta que entonces me tuve que ir por el lado legal y sabía que me iban a perseguir y me persiguieron por 8 años. Pero yo quería hacer lo que Hashem dice en la Torah. Por medio de asesoría legal, con abogados. Sí, yo busqué un abogado para que me asesorara y sometí unos documentos a la compañía. Y luego, ¿quién se convirtió en la oveja negra de la compañía? Yo. Por 8 años. Exactamente. Y porque está cobijado bajo el título 17 del Código de acá, de Estados Unidos, la Constitución. De derecho, se me olvidó eso, yo lo estudié hace mucho tiempo, ya sé. Sí. Entonces, pues tuve que tomar la decisión de ser perseguido y de perder mucho dinero. Porque el sábado era el mejor día para hacer dinero. Pero entonces ahí es donde uno ve la Torá versus esto. Y sí, no lo voy a decir, la cosa no fue sencilla. Nada de sencilla para mí. Por años y años y años, pero Hashem siempre estaba ahí aguantando. Siempre me estaba sosteniendo. Entonces, si amamos al Eterno, eso nos va a llevar a tomar una decisión. Porque amamos al Eterno. Estamos en un convenio. Y esto no es juego. Esto es o lo hacemos o lo hacemos. Porque si no, se aplica. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ¿qué dice? El tal es un mentiroso. Entonces somos probados. Hay decisiones que tenemos que tomar. Y cuando uno es el padre de la familia, la decisión va a afectar y va a arrastrar a toda la familia. No era a mí solamente. Así que, hermanos, cuando estamos seguros de lo que hemos creído, vamos a todas y al final Hashem nos sostiene, nos respalda y siempre nos da la salida. All right. ¿Dudas o preguntas? ¿Tiene algo que ver la Merkabah con la carroza de Elías? Sí, así se le llama la Merkabah. Lo que se llevó a Elías fue esa carroza. Pero hasta ahí lo voy a dejar porque no me voy a ir en esa dirección. Pero sí, se presenta una carroza ahora, una Merkabah, un mercabato con Yosef. Yosef va corriendo a donde su papá. Y aquí en esa ilustración nosotros podemos entender de quién te lleva al papá. ¿Quién es ese vehículo? Porque es tipología de Mashiach. No hay otro, es él. Bueno, yo creo que se entendió bastante claro. Esta ha sido una de las parashá en este último año que a mí en lo personal me estremecía al ver cómo estaba Yosef pensando, cómo lo que mismo sale en el texto, cómo te deja saber que Yosef probaba el corazón y él mismo no se podía contener. Cuando él mismo comprobaba que sus hermanos que habían cambiado, se tenía que ir a llorar. Y nos habla de esa parte de ser sensible. Gracias al Eterno que no murió Jacob, si no los dejan en la prisión para siempre. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El Eterno lo guardó para que viera todas estas cosas. ¿Cuánto estuvo en Egipto después? ¿17 años o cuánto?
Jacob. No recuerdo. Lo dice Parece que fueron 16. Lo dice porque cuando él va a morir dice cuántos años tenía y cuántos años llegó a Egipto. Lo dice, pero no recuerdo. Yo sé que se cree que aproximadamente estuvieron después de eso esclavizados unos 210 años. Esclavizados. O sea, no fueron los 400. Los 410 o los 420, porque no se ponen de acuerdo, es desde que se le dice a Abraham, tu descendencia va a ser esclavo en una tierra extraña. Desde ese momento Empieza a contar. comienza el conteo. Sí. Bueno, familia, hasta aquí ha sido mi parte de esta discusión. Lo demás, pues lo vamos a seguir este próximo Shabbat con el favor del Eterno, a cargo de nuestro Maestro Rico. Gracias a todos y cada uno de los que se conectaron. Como siempre, si ha sido de bendición y usted quiere dar alguna ofrenda, una sedacá, lo puede hacer a través de PayPal, lo puede hacer si está en Estados Unidos a través de Zelle, Roca Eterna HC y por Cash App. Una persona pregunta, Shalom hermanos, ¿ustedes tienen algún grupo donde comuniquen sus actividades? Me gustaría poder estar con ustedes. Puede ir a Facebook, Roca Eterna HC, ahí nos puede encontrar, hermano. Y a toda la gente que se conectó, gracias. Saludos para todos.